Hola, buenas tardes, buenos días, amigos de la Caja de Pandora. Bienvenidos a esta nueva charla con Tote. Hoy contamos nuevamente con nuestro querido Javier Cantú desde México, que quiere compartir con nosotros información eh, valiosa y especial sobre la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad conocida por muchas personas que la padecen y es investigada, ¿no? Tiene unas causas que inciertas, ¿no? No son del todo claras. Y bueno, Javier, te doy paso para que comiences esta charla y hagas una introducción sobre lo que queremos hoy compartir. Con mucho gusto, Tote. Primero que nada, es un verdadero gusto saludarte, verte nuevamente, eh, saber que tu audiencia, bueno, pues está al pendiente de muchos tópicos. Hoy nos toca hablar de esta enfermedad. Y bueno, pues un abrazo y un saludo muy cordial a toda la audiencia y un abrazo para ti. Y bueno, pues entrando en materia, la esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como ELA, es una enfermedad del tipo neuromotor. Este tipo de enfermedad se da particularmente en aquellos individuos muy específicamente que tienen problemas del orden linfático y del orden circulatorio sanguíneo. Es decir, el problema nace desde la linfa y progresa por la sangre hasta llegar a músculos particularmente, y es devastadora. Inclusive hay algunas versiones por ahí en la medicina oficial que lo consideran como fatal. Y bien, para entrar directamente en materia, decir algunos puntos importantes para describir lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad en la que tenemos que dar claramente la definición de las tres palabras. Una de ellas es muy conocida, lateral, pero bueno, esclerosis como tal significa que es un endurecimiento patológico. Evidentemente, cuando hablamos de un endurecimiento patológico, debemos de referirnos a algún tejido que bien pueda ser tejido conjuntivo, bien pueda ser tejido conectivo, de tal forma que fundamentalmente esclerosis es un endurecimiento de algún tejido de esta naturaleza. Amiotrófica, bueno, pues está más bien ligado a un cierto tipo de músculos, así lo define la medicina oficial, eh, particularmente sobre los músculos estriados, pero no únicamente en ellos causa problema, también en los músculos lisos causa problemas muy importantes. Y bueno, pues el fundamento de todo ello eh, es que el individuo que padece esta enfermedad pues tiene una expectativa de vida muy corta, y dentro de esa expectativa corta evidentemente tiene problemas de todo tipo, de toda naturaleza, desde problemas sociopsicológicos, problemas de identidad, problemas de pertenencia, problemas en los que el paciente, si no tiene una fortaleza mental, puede llegar a sucumbir aún más rápido. La esperanza de vida, una vez diagnosticado esto, también hay varias voces, ninguna de ellas se acerca a una realidad. Por ahí hay algunas versiones que dicen que su expectativa de vida es de 2 a 5 años una vez que esta ha sido diagnosticada. La realidad desde el punto de vista de la biocuántica es que la persona tiene una evolución a la enfermedad. Una vez que la linfa se contamina, y puede llegar a durar en un proceso de contaminación antes de que altere a nivel neuromotor, pueden haber pasado hasta 32 años, que es lo que nos ha tocado ver en algunos pacientes por acá. Desafortunadamente, a nivel
individual, aquellos familiares que tienen pacientes con esta enfermedad, les da la impresión de que no hay interés de las instituciones dedicadas a este tipo de enfermedad, o no hay presupuesto para hacer investigación. La realidad es que a través del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares hay un estudio muy profundo que lleva ya mucho tiempo, y bueno, desafortunadamente todavía no hay un diagnóstico o una prueba de diagnóstico que se pueda llevar a cabo para poder diagnosticar de manera temprana y evidentemente con mayor posibilidad de éxito una vez detectada esta enfermedad. En fin, esta enfermedad tiene un progreso, y el progreso ya lo iremos comentando conforme vayamos profundizando en esta charla. Los pacientes finalmente padecen esto, y es devastador de primera instancia. Pero bueno, esto es así como un resumen muy general de lo que puede llegar a ser esta enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. He leído un poco sobre las edades y la incidencia. Es más común en varones, y la edad es a partir de los 40 años, y que la persona que descubrió esto fue un francés, por eso se le llama, por ejemplo, en Francia se le llama la enfermedad de Charcot, porque fue descubierta por primera vez por este profesional. Y luego en Estados Unidos se llama la enfermedad de Lou Gehrig, por el jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York, retirado por esa enfermedad. También he visto que hay una relación emocional en este tipo de enfermedades, y que el ambiente, lo que es la epigenética, lo que rodea a la vida de estas personas afectadas por la enfermedad, es muy importante para la sanación inmediata, y que muchas personas se han sanado cambiando su modo de vida, no condenándose por una etiqueta emitida por la medicina oficial. En fin, ¿tú qué piensas de esto? Mira, evidentemente el hablar de una enfermedad que tiene altas repercusiones en músculos, tenemos que pensar que en nuestro cerebro hay ciertas características que pueden encerrarlo también como entre comillas lo pongo, músculo a nuestro cerebro. De tal manera que si existe una enfermedad en músculos estriados, como es el sustento que la medicina establece, evidentemente si hay una contaminación a nivel muscular, pues en todo orden se va a presentar. Las emociones como tal, cuando hablas a través de epigenética, las emociones como tal juegan un papel determinante, pero no es la causa. La emoción es el vehículo que puede llegar a sustentar en esa persona el daño, y el daño lo causan microorganismos que están situados particularmente en tres partes anatómicas. Una es el hígado, otra es el vaso y otra es el páncreas. La forma en que esto actúa o interrelaciona, evidentemente tiene una alta repercusión en sustancias que en estos tres órganos que menciono pueden manifestar en función de las sustancias que segregan estos tres órganos a través del torrente linfático y la linfa ahora por sangre llegando a nivel intracraneal, pueden llegar a tener repercusiones a nivel cerebral. Y entonces el nivel cerebral puede llegar a causar algún accidente vascular y en el momento en que no lo causa, mencionabas a Lou Gehrig, deportista, y al científico europeo que también mencionaste, ambas características físicas de estas personas son muy diferentes.
un atleta de alto rendimiento, el otro un científico o un profesional, en el sentido de que la diferencia puede llegar a manifestarse no únicamente en las emociones, sino también en las características que los músculos puedan llegar a presentar debido al ejercicio físico que la persona puede llegar a tener. Más sin embargo, cuando hablamos de tres órganos en particular, hígado, vaso y páncreas, que actúan fuertemente sobre esta enfermedad, tenemos que entender que son sustancias que de tanto del hígado como del vaso, como del páncreas, se van a segregar, y todas ellas en conjunto van a tener alguna repercusión en estructuras diversas en nuestro cuerpo, pero definitivamente todas esas sustancias van a estar monitoreadas constantemente por la estructura rectora que hemos venido mencionando en nuestras charlas anteriores, que es el Fornix. Todas ellas, por tanto, son controladas por el Fornix, y si son controladas por el Fornix y hay contaminación en estos tres órganos en particular, va a haber contaminación en el orden linfático y posteriormente en el orden de la sangre, teniendo las primeras manifestaciones. Una enfermedad de esta naturaleza, ELA, presenta enfermedades que van desde un problema gastrointestinal, alteraciones del sueño, sobre todo alteraciones musculares motoras. Cuando ataca fuertemente al sistema digestivo, hay una enfermedad ampliamente conocida en el ámbito cotidiano, que es la dispepsia, en la que manifiesta infecciones a nivel intestinal, infecciones a nivel estomacal e infecciones a nivel hepático. Bueno, pues ese es uno de los efectos que tiene iniciales esta enfermedad, problemas gastrointestinales directamente dirigidos hacia el intestino delgado, y que por reabsorción de nutrimentos que están ahí en el intestino, como lo mencionaba con la fibromialgia, cuando esos nutrientes suben a sangre y si van contaminados, al llegar a nivel de la cabeza pueden llegar a alterar a ese músculo formidable que es nuestro cerebro. Y entonces son los primeros síntomas que se pueden llegar a presentar en esta enfermedad. Por tanto, hablar de cambios en la alimentación, de cambios en la vida como sustento de buena salud, son fundamentales desde el punto de vista digestivo. Más esto no quiere decir que únicamente del orden de la alimentación tienen que ser considerado como el factor preponderante. Hay situaciones que el ser humano vive, y en estas situaciones se van presentando reacciones a lo que vive, la forma en que reacciona la persona a lo que está viviendo. Esto es una emoción que bien pudiera ser alguna noticia catastrófica o alguna noticia verdaderamente importante y muy placentera. Ambas situaciones van a desencadenar una característica a nivel cerebral, y entonces si el cerebro es fuerte, esa característica que se presente por esa emoción triste o alegre va a tener una repercusión en función de la fortaleza que el cerebro pueda llegar a tener, en función nuevamente de la bioquímica que se presente en el momento en que se sufre una emoción. Entonces, hablar de una alimentación, ya sabemos, es fundamental, pero una vez que están alteradas algunas estructuras y particularmente estos tres órganos, aún así que mejoraras tu alimentación, la persona no regresa a un estado de salud total por ella misma. Tiene que tener la ayuda de un profesional, llámese en la medicina oficial, llámese en la biocuántica, que le podamos ayudar conociendo la etiología de la enfermedad, conociendo dónde es donde se origina, y dónde se origina es en el sistema digestivo. Definitivamente ahí es donde inicia todo el problema en el ser humano. Bueno, eso es un dato interesante, ¿no? Porque no, no, no tenía idea de que del alcance de la consecuencia
de una desarmonía en el sistema digestivo, ¿no? Hablando de esos microorganismos que pueden estar en el hígado, en el vaso y en el páncreas y que conectan con el torrente sanguíneo, con el sistema linfático. Y aparte, en la información que nos enviaste también, hablas que la enfermedad se manifiesta también dentro de la hélice de los cromosomas del 1 al 15 y se ven afectados también por esta toxicidad, ¿no? Y bueno, ya estamos hablando que repercute en toda la estructura bioquímica del organismo. Es correcto. Nada más hago un apunte. La alteración se da en cromosoma 1 y en cromosoma 15, no del 1 al 15. Ah, vale, perfecto. Es importante mencionarlo de esta manera porque finalmente, ¿cómo podemos llegar a entender que llega hasta afectar a un cromosoma? Primero vamos a definir, la enfermedad ya la hemos definido, así como que etimológicamente las palabras de esclerosis y de amiotrófica. Puede presentarse de diversas características, más sin embargo, dijimos, inicia en el sistema digestivo. Vamos a analizar cómo es que llega a afectar hasta el cromosoma para poder entender por qué está dirigido fuertemente hacia estos dos cromosomas. De hecho, ahí es donde se presenta la alteración de esta enfermedad únicamente en esos dos cromosomas. Cuando el ser humano se alimenta, mencionábamos anteriormente, ese alimento es detectado desde la boca por los mensajeros que están en la lengua. El cerebro recibe la señal de lo que estamos comiendo, baja al intestino, al momento de bajar, perdón, al estómago, al momento de bajar de la boca al estómago, tiene que haber una neutralización en el pH de ese alimento. Todo eso ocurre en el esófago. Al llegar al estómago, en el estómago, debiendo de haber sustancias que son coadyuvantes a un proceso digestivo normal, puede llegar a haber alteraciones. Vamos a hablar en el caso hipotético de una persona que está sana totalmente. Si es así, entonces cuando el alimento baja por esófago y es neutralizado totalmente y llega con un pH al estómago de 7, un valor neutro, en ese momento mensajeros que están colocados anatómicamente en las paredes del estómago van a tomar una muestra de esa bioquímica que está en el estómago, aquello que comí, y esa muestra es conducida a través de las fibras nerviosas viscerales. Esto significa, estar hablando de fibras nerviosas significa de estructuras claramente definidas ya por la medicina, en las que están, por un lado, a nivel cerebral, dendritas con los somas y todo esto, y por el otro lado, las dendritas que están colocadas precisamente en ese órgano, en el estómago. En medio de ello, que está el axón, imaginemos que son pequeños tramos. Yo luego le digo acá a mis mexicanos queridos, les digo, imagínense que comen chorizo. Bueno, la presentación que viene el chorizo viene en pequeños tramitos que están divididos por algún alambrito o algún cordoncito, de tal manera que esos tramitos van a representar a ese alimento en nuestro cuerpo, en los axones. Esos tramitos corresponden a las células de Schwann, y en medio de ellas, entre célula y célula, están los nódulos de Ranvier. De tal manera que en una fibra nerviosa visceral se presentan tal como lo acabo de describir, y en una fibra nerviosa motora se representan como una línea directa que va desde el órgano, particularmente el estómago, directo hasta la serie de núcleos que yo le denominé núcleos neuronales, que están sobre la cuarta y quinta vértebras cervicales. Estas fibras nerviosas van a tener la característica de poder llevar desde el cerebro una secuencia de control. ¿Cuál control? Pues de lo que acaba de inducirse en la lengua, para que el cerebro actúe
en consecuencia en el estómago para que haya el proceso de degradación en el estómago. Esto significa que el bolo alimenticio que llega al estómago se tiene que degradar totalmente hasta un nivel líquido, el caldo nutritivo. Bueno, pues ese caldo nutritivo, cuando ya está totalmente realizado en el estómago, el cerebro toma una muestra vía fibra nerviosa visceral a través de un pequeño capilar venoso que sirve de mensajero para el cerebro. Y entonces toma la muestra de la bioquímica a través de la pared del estómago, en el que en el interior hay sustancias, y esa muestra va directamente a ser procesada, entre comillas, a nivel cerebral. Esa muestra ahí en la sangre va a traer características evidentemente en sangre de varias de las sustancias que ya conocemos de la serie roja, particularmente una de ellas, el eritrocito. Cuando este eritrocito está inmerso en una bioquímica, la bioquímica de lo que acabamos de comer y que toma el cerebro para nutrir a ese mismo eritrocito, cuando se impregna el eritrocito con ese alimento que acabamos de consumir, en ese momento el eritrocito cambia de característica. Esa característica tiene que ser adicionada a través de los nódulos de Ranvier que están desde el estómago hasta el cerebro. Tiene que ser adicionada con algunas sustancias que le permitan al cerebro verificar en todo momento que lo que entró a la boca es exactamente lo que está en el estómago. Bueno, pues el eritrocito como tal tiene sus características a nivel de cromosoma, el cromosoma número 1. Ahí es donde se construyen, entre comillas lo pongo, el eritrocito. De tal manera que ese eritrocito en ese cromosoma 1, cuando se le acerca ese alimento que tiene varios elementos químicos, estos van a hacer una reacción bioquímica hacia el interior del eritrocito. Sin entrar en el detalle de la configuración de un eritrocito, una vez que ya está la reacción bioquímica en el eritrocito, lo que va a hacer es, a través de pequeñas estructuras que están dentro de él, van a ser momentos o reacciones bioquímicas polares. Esto significa que se van a unir fuertemente y van a vibrar fuertemente, con la intención de que en esa vibración se haga una especie como de tamizado. Cuando tú vibras algo y hay una sustancia por acá arriba y la empiezas a vibrar, va a caer, en función de la trama que tenga, va a caer ciertas sustancias, las otras se van a quedar por arriba. Bueno, esas sustancias que están tamizándose son precisamente los componentes del eritrocito. Y uno de ellos en particular, si lo vemos como una solución bioquímica, ese componente es un acetaldehído que está totalmente reducido en un elemento químico. Ese acetaldehído es capaz de impregnarse en las hélices de los cromosomas, particularmente el cromosoma 1. Si esta fuera la hélice, ese acetaldehído se impregna en el cromosoma, y en este momento, si lo amplifico, voy a ver la pared de la hélice, que es esta mano que estoy moviendo, y el acetaldehído, y en medio está una sustancia que ya también es ampliamente conocida. Esto es el telómero a través de la telemerasa. Esta sustancia lo que va a hacer es la cohesión de las dos, de tal manera que ese acetaldehído hace una transferencia por inducción mononuclear hacia la hélice, y de la hélice, si ahora la vemos de frente, en la hélice, cuando tienes este grosor, ahí en ese momento, en ese grosor, ocurre una reacción bioquímica en todo ello, y esa es transferida hacia los alelos que están conectados hacia la hélice del cromosoma. Entonces, los efectos que ocurren a nivel de cromosomas se dan particularmente aquí donde están las reacciones bioquímicas en función de la telemerasa. Y la manera de poder transferir esa información de ese alimento hacia un alelo
es por conducción electromagnética, de tal manera que el primer elemento que está siempre en un alelo es un neurotransmisor que se llama adenina. En ese momento la adenina, ese neurotransmisor va al neurocomunicar al neuroreceptor, que es la dopamina. Entonces, la comunicación que se da de ese alimento que llegó al estómago hasta nivel cromosoma llega precisamente hasta la adenina en forma directa a través de todos estos procesos bioquímicos que acabo de describir. De tal forma que lo que comí ahora llega y modifica totalmente a la hélice del cromosoma y la formación o formulación de el cromosoma se da precisamente a partir de las hélices de esos cromosomas. Una hélice está constituida por adenina, la otra hélice está constituida particularmente por dopamina, y en medio de ellas están los alelos. Y entonces, si los alelos han sido modificados por lo que acabo de comer, ese cromosoma va a sufrir alguna alteración en el alelo mismo, en la secuencia que el alelo tiene. Es muy complejo, pero entendiéndolo como lo que acabo de comer llega y actúa sobre el alelo por reacciones bioquímicas, si actúa en el alelo, va y actúa sobre el cromosoma por consecuencia, y de esa manera, entonces el cromosoma 1 es alterado. Puede ser alterado siempre que comemos, y entonces el Fornix, que controla todo, ese cromosoma 1 alterado, tiene que monitorearlo completamente, de tal manera que la información del alimento que acaba de ingresar altera el cromosoma 1. El Fornex, que tiene el cromosoma 1 como una información genética, hace la comparación a nivel del tálamo entre lo que ocurre en el cromosoma 1 y el cromosoma que acaba de ser alterado número 1 en el estómago. De tal manera que si hay una diferencia enorme, el mismo Fornex lo que va a hacer es reacciones bioquímicas para llevarlo a que sea exactamente otra vez el mismo cromosoma y prevalezca mi vida para siempre. Eso no existe. Desde luego que vamos a morir en algún momento, pero nuestro Fornex lo que está haciendo es constantemente aproximándonos a la mejor salud integral. Mi alimento está entrando y está modificando al cromosoma que yo le llamé espejo, y el Fornex está controlando contra el cromosoma original, de tal manera que ese cromosoma constantemente el Fornex lo va a estar acercando a una solución. Lo ideal es que se mantuviera ahí. Eso no existe, porque si no, no moriríamos. Pero siempre lo va a estar acercando constantemente para llevarnos a la salud integral. Esa es la manera en que se modifica el cromosoma 1 con el alimento que ingresa a nuestro estómago. Ahora bien, si en estas acercamiento que tiene nuestro cerebro a la salud integral, si en ese momento que está acercando dentro de nuestro organismo ocurre un cambio bioquímico adicional, vamos a pensar en el cambio bioquímico adicional como que en la comida doy un trago al vino tinto. Entonces ahora viene una nueva química que se convierte en bioquímica en mi estómago, y viene entonces la alteración del cromosoma 1 por el alimento que está tratando de corregir, y luego viene el vino tinto y lo baja todavía más y altera todavía mucho más a este cromosoma. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que si mi alimentación es equilibrada y balanceada, en ese momento nuestro Fornex simplemente va a estar haciendo los ajustes lo menor posible, de tal manera que ese alimento que está equilibrado y balanceado no me va a causar ningún problema. Pero si yo estoy comiendo algo sólido y repentinamente algo líquido y repentinamente alguna proteína animal, entonces voy a estar trabajando constantemente, mi sistema digestivo va a estar trabajando constantemente por acá, nunca va a haber una aproximación a la salud, y en este problema de estar trabajando por acá nacen patologías, es decir, empiezan los cambios bioquímicos a gestarse. Eso se debe traducir como lo que ocurre en una migración de un alimento que es saludable a un alimento que se convierte no patógeno, pero tampoco saludable. Y ya nada más será cuestión de tiempo de si continúo con esa mala alimentación
esto que es un alimento no saludable, al paso del tiempo se puede convertir en un virus, en una bacteria, en un hongo o en un parásito. Entonces, todo eso ocurre en el estómago, por eso el sistema digestivo es primordial entender cómo es que trabaja nuestro cerebro, pero sobre todo el estómago en todos los procesamientos de los alimentos. ¿Cómo se acerca esto a la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica? Primero entendiendo, y ahora hemos descrito cómo es que ese alimento puede llegar a modificar al cromosoma 1, y entonces si esa alimentación está mal y sabemos que va a repercutir en la generación de algún microorganismo posterior, virus, bacteria, hongo, parásito, es cuestión nada más de tiempo que el proceso digestivo contaminado desde el estómago al bajar a intestino, subir a hígado, en el hígado me cause también algún problema, si en el estómago está, y ya tengo los dos órganos afectados. Del hígado se va a procesar ese alimento a nivel sanguíneo y a través del hígado se van a producir algunas sustancias que cuando van por el torrente circulatorio, van al pulmón, regresan al corazón y de ahí alimentar a todos los órganos en nuestro cuerpo. Cuando llega particularmente en el páncreas y alimenta a través de la arteria pancreática, el mismo componente que está en el estómago, en el hígado y ahora en el páncreas, ahora se convierte en un pronóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, pasa algún tiempo, no son de 2 a 5 años, pasa algún tiempo desde que mi sistema digestivo está mal y de que puede haber un microorganismo igual en el estómago, uno en el hígado y otro en el páncreas de la misma naturaleza, y entonces vienen los primeros síntomas que ya mencioné por ahí en mi escrito, que es el proceso digestivo, alteraciones completas del sueño. Cuando se presentan estos tres órganos alterados, fuertemente hay insomnio, y una vez que el insomnio se da, el cerebro tiende a hacer una inflamación en el encéfalo y sobre todo en el mesencéfalo, donde se localizan los pedúnculos cerebrales, y en el momento en que se inflaman estas dos estructuras, viene el primer síntoma, una debilidad repentina. Estoy caminando y repentinamente puedo estar caminando, desmayarme o caerme. Son los primeros síntomas que vienen por debilidad muscular, y entonces se debe sospechar de inmediato que ya hay una enfermedad conocida como esclerosis lateral amiotrófica de primera instancia, es decir, en los primeros esbozos de la enfermedad. Si eso sigue progresando, se presentan enfermedades del páncreas ya conocidas como la diabetes, se presentan enfermedades ya conocidas en el hígado como las hepatitis, y se reconocen enfermedades a nivel estomacal o a nivel intestinal, y entonces es cuestión nada más de tiempo para que se presente un diagnóstico ya claro de lo que es la enfermedad, es decir, que ya hay problemas del orden muscular, hay problemas del orden de retentiva, es decir, empiezas a tener problemas para recordar cosas, te sientas y quedas dormido muy fácilmente, enfermedades que aparentan ser todas en direcciones encontradas, pero todas están asociadas a esta enfermedad conocida como ELA. Entonces, ¿cómo es que se modifica el cromosoma número 15? Bueno, pues si ya describimos la modificación del cromosoma 1, tenemos que entender que el cromosoma 1 interviene desde la gestación en la construcción de todas las estructuras en nuestro cuerpo. Entonces, si en nuestro cuerpo el cromosoma 1 está inmerso, quiere decir que este cromosoma 1, cuando construye particularmente al estómago, al hígado y al páncreas, lo va a condicionar a tener sustancias dentro de nuestro cromosoma 1, tal es conocida, también es ampliamente conocida en la medicina, es el uracilo. Esa sustancia, uracilo, fue el intento del Fornex por corregir el cromosoma. Y entonces prevalece en la información del cromosoma 1
el contenido de uracilo en él, y ese uracilo dentro, en una célula tenemos el núcleo y dentro del núcleo tenemos los cromosomas. El uracilo es de características ácidas muy suaves y puede llegar a ser vibraciones en 3 cromosomas particularmente. El 1 vibra con el cromosoma 20 y puede vibrar con otros 2, el cromosoma 15 y el cromosoma 16. Cuando vibra con el 16 genera otra patología diferente que está asociada con el Alzheimer y con el Parkinson. Cuando vibra con el cromosoma 15, directamente afecta en el tema que hoy nos corresponde. Entonces, por vibración dentro del núcleo, por el uracilo, el cromosoma número 15 empieza a vibrar, y donde vibra, habíamos hablado de la unión de lo que es la hélice con los alelos y la telemerasa. Bueno, pues esa sustancia, cuando empieza a vibrar la hélice de la adenina, transfiere la vibración a los alelos, y en esa vibración transferida el uracilo entra adentro del cromosoma en los alelos, y de ahí, con la misma característica que tiene el cromosoma 1, va a alterar al cromosoma 1, y donde se altera el cromosoma número 15, entonces viene el análisis a nivel genético de cómo es que está colocado el uracilo en el cromosoma 1 para una esclerosis lateral amiotrófica. Ese está colocado entre la timina y la guanina, 2 neurotransmisores. Y en el cromosoma 15 veríamos la alteración exactamente igual entre la timina y la guanina. Entonces, simplemente se hace el par de cromosomas, y esto es como si fuera algo que el cerebro reconoce como que es normal, y los va a mantener siempre así, cromosoma 1 y 15, y lo que va a estar haciendo el uracilo es estar haciendo vibración, primero a nivel cromosoma, y luego a nivel célula, y luego a nivel estructura, y cuando vibra en nuestro cuerpo algo, el cerebro inmediatamente pone sustancias para quitar vibración. Esas sustancias son acetonas, y la acetona lo que hace es diluir el tono muscular, y entonces por consecuencia viene la pérdida de tono muscular, y el problema número 2 como una de las características de esta enfermedad, la debilidad muscular. Entonces, en ese recorrido que hemos hecho de la enfermedad, verdaderamente la persona empieza a sufrir primero problemas digestivos, luego problemas de carácter, luego problemas de diabetes, es decir, de glucosa en sangre, para finalmente terminar con problemas motores, debilidad muscular, y de ahí vienen problemas de pérdida de tono y control, y finalmente vienen las consecuencias ya finales, que la persona ya no puede moverse, y bueno, se tiene que asistir con algunas cosas ya mecánicas para poder vivir. Este es el recorrido que la esclerosis lateral amiotrófica hace dentro de nuestro cuerpo, pero siempre pensando que inició todo en el sistema digestivo. Javier, una pregunta. O sea que las personas que tienen por ejemplo, diabetes, ¿tienen mayor posibilidades de sufrir esta enfermedad? Sí, y solo sí, esta modificación del alelo en el cromosoma 1 y en el cromosoma 15 se dan. Si no se dan, ¿cómo saberlo? Pues a través de un cariotipo, es decir, analizar cromosoma 1 y cromosoma 15 genéticamente hablando, y si encontraran el uracilo entre la timina y la guanina en ambos cromosomas, la posibilidad es definitivamente que vaya a desarrollar una esclerosis lateral amiotrófica. No necesariamente que las personas que padecen diabetes vayan a terminar en una esclerosis lateral, pero sí entender que la posibilidad puede estar sí y solo si ambos cromosomas están alterados. Si no es así, la persona va a sufrir diabetes, y puede ser por otras 16 causas posibles. No es exclusiva de la esclerosis lateral amiotrófica. Pero bueno, es un factor, es uno de los componentes que esperaríamos 3, ya sabemos,
problema estomacal, problema hepático y problema pancreático. Si estas se presentan en los tres y cromosoma 1 y 15 en los tres, en las tres estructuras se manifestara, hoy en día no se hace un cariotipo por estructura, se hace en un examen de sangre. Evidentemente, la posibilidad de tener esta enfermedad se hace más evidente. Y bueno, por ahí yo menciono de la enfermedad a nivel mundial, según la OMS, por ahí oscila entre el 22%, el 24%, pues eso va creciendo dramáticamente y todo esto por una alimentación que no es balanceada y no está equilibrada. Entonces hay que tener atención total en lo que es la alimentación. Es fundamental para el ser humano alimentarse en equilibrio y en balance. Son las dos cosas fundamentales. Javier, una pregunta. ¿Cómo diferencias o qué característica principal hay entre las diferentes esclerosis? Entre la lateral primaria, por ejemplo, la que estamos tratando ahora mismo, la múltiple, en fin, ¿cómo a nivel bioquímico interviene también este parte de cromosomas que están, hay alguna relación? Porque, bueno, tienen el nombre principal sigue siendo esclerosis, ¿no? Es correcto, más sin embargo, son vertientes diferentes las tres. En la esclerosis primaria, como le llamaste, verdaderamente lo que ocurre ahí es una pérdida de tono muscular, que bien puede ser una atrofia espinal muscular, y esto significa que antebrazos y muslos pierden tono muscular y pierden control. Esto está relacionado más bien a cromosoma 5, cromosoma 1 y cromosoma 20. Es diferente. Se le da esa connotación porque así fue la forma de relacionar por la medicina oficial. Pero esto no significa que sean categorías de la esclerosis, sino que dadas las características que presentan las enfermedades que son similares, parcialmente puede llegar a considerarse una esclerosis. Yo he visto en mi consulta esclerosis primaria, que no es más que la atrofia espinal muscular. He visto algunos pacientes en estas características y a través de la biocuántica energética aplicada hemos podido sacar adelante a esa enfermedad. He tratado a la esclerosis lateral amiotrófica con total éxito. También en España, ahora que estuvimos por ahí el mes pasado, atendimos a una persona en la que ya había una alteración muy importante, pérdida de temperatura, tono muscular no se diga, problemas de diabetes, problemas digestivos. Y durante la terapia inmediatamente hubo un cambio radical. Él mejoró su temperatura de estar en 35,6, inmediatamente su temperatura se reguló a 36,7. Estamos hablando de un periodo de tiempo de 38 minutos. Cuando terminamos la terapia ya había habido un cambio. La baja de tono muscular se mantiene, pero la fortaleza, el vigor que la persona manifiesta al término de la terapia eran impactantes verdaderamente, porque llega caminando, arrastrando los pies, se levanta de la camilla y se levanta de un brinco lateralmente. Y bueno, pues esto significa que evidentemente hay cambios bioquímicos importantes. Y finalmente la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple tiene particularidades todavía más profundas, más delicadas, de mayor impacto, y esto ya son algunas alteraciones que se dan en la masa encefálica y que en las posiciones en las que se encuentran puedes ver algunos pequeños spots a nivel intracraneal en la masa encefálica, y dependiendo de dónde se localicen estos pueden llegar a causar que el fornix haga protecciones para que ese músculo que está aquí adentro no sufra más deterioro, dado que requiere oxigenación, una saturación del 99%. Si esto que está acá en la cabeza es causado por lo que está por acá en el tórax, evidentemente lo que hace nuestro fornix es que no se mueva nada del cuello para abajo, para poder que esa oxigenación, que no está al 99%, quizás por ahí en el 83, 84%, que es deficiente,
esa oxigenación al entrar al cerebro no vaya a formular más calcificaciones, que eso es devastador. Una persona con esclerosis múltiple, yo he atendido a 2 personas así, una de ellas lo único que movía eran las órbitas de los ojos, y le atendimos y a los 6 meses ya estaba bailando, literalmente bailando, después de un diagnóstico de esclerosis múltiple, mientras que otra persona que estaba diagnosticada con esclerosis múltiple, al momento de tratarlo con terapia eran tantas las calcificaciones que ya había a nivel intracraneal que él seguía todavía con los síntomas todavía hasta hace 4 meses, que fue la última vez que vino por acá, y yo lo estaré revisando dentro de 4 meses más, que es donde todas esas calcificaciones se van suavizando, reabsorbiendo y eliminando. Y como es algo delicado, vienen algunas repercusiones. Cuando hay calcio dentro de nuestro cerebro en cantidades muy pequeñas, puede endurecer el cerebelo, y una vez endurecido el cerebelo, los movimientos son con total torpeza. Aún y que la persona tenga el vigor para hacerlo, no hace el caminado coordinado y normal, sino lo hace difícil y tambaleante, y a veces hasta con muy mal equilibrio. En fin, son etiquetas que se han ido presentando a través de la medicina oficial y que presentan síntomas que son muy conocidos, y que el nombre como esclerosis significa que es un endurecimiento. Bueno, pues le ponen etiquetas, un tipo de enfermedad, otro tipo de enfermedad, otro tipo de enfermedad. En la esclerosis múltiple están afectados 4 cromosomas, el 1, el 20, el 12 y el 19. Mientras que en la atrofia espinal muscular o esclerosis primaria, dijimos era el 1, el 20 y el 5. Entonces, hay vertientes, hay variaciones, y esto se tiene que atender conforme el caso. ¿Cuál es la razón principal para escoger este tema de hoy en la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Cuál es la razón principal que tú tienes para compartir esta información en esta enfermedad? ¿Hay se debe a la incidencia, que hay unas estadísticas que están subiendo, o tienes alguna otra razón y causa? La razón principalmente en el escrito, lo pongo ahí en el segundo renglón, el 22% de la población lo padece y va en crecimiento. Entonces, la estadística que yo llevo de todos mis pacientes me arrojan ya no un 22 de hace 4 años, hoy me arrojan un 38%. Y entonces, de 4 años de diferencia, estaremos hablando de que para llegar al 100%, pues en poco menos de 6 años, estaríamos hablando de estar llegando por ahí cerca del 80-85%, si no se atiende, y esto es un foco importantísimo a tratar. En España yo he visto muchos casos, muchos más de los que la incidencia menciona en el artículo de la Organización Mundial de la Salud. Habla un estimado de casi 900 casos nuevos, con una incidencia que ronda los 4,000 anuales. Entonces, esto verdaderamente ya no es la estadística correcta. Hoy en día he tratado casi 800 personas en España, y de las 800 han tenido características, sin decir que tienen esclerosis, han tenido características que a mí me han llamado la atención y me dan a entender lo que acá en México me está sucediendo, un incremento muy importante. Entonces, he tratado a algunas personas de otros países, que no es una población representativa, pero que me da un indicio de que puede llegar a haber una condición humana muy sufrida en esta enfermedad. Por eso es mi preocupación importante hablar de ella ahorita, porque la estadística está creciendo de manera alarmante. Y entonces, hoy en día ya tenemos afortunadamente 77 alumnos graduados, y están diseminados en varias partes del mundo, que están atendiendo cualquier tipo de enfermedad, entre ellas la esclerosis lateral. Y entonces la preocupación no es por la enfermedad en sí, sino por la alimentación, que es donde me he enfocado y me seguiré enfocando, simplemente a equilibrar
y a balancear. Son las cosas fundamentales para tener una reducción y que sea dramática en este índice que está cabalgando muy rápido, muy rápido. Me preocupa. Sí, Javier, cuando tú hablas de equilibrar y balancear la alimentación, concretamente, ¿a qué te refieres? Balance, ya sabemos, todos los grupos de alimentos que hay. Hablamos de verduras, de frutas, de pastas, de proteínas, de algunas vitaminas, de algunos minerales, todos los grupos que ya están conocidos en la sección de nutrición. Y esto es el balance, el equilibrio es, si tú recordarás, Tote, tú no sé si tienes hijos o bebés que hayas habían tenido y conocido la forma en que comen cada 3 horas. Entonces, de pequeños estamos comiendo en ese ritmo, porque en ese ritmo nuestro cerebro está demandando sustancias para poder desarrollar y crecer. Y eso ocurre precisamente, nos desarrollamos y crecemos en niveles muy importantes. Si la alimentación es equilibrada y balanceada en esa edad temprana, nuestro desarrollo en la juventud y en la edad adulta, en cualquiera de las etapas, va a ser muy buena y brillante. De tal manera que el equilibrio lo tiene la alimentación un bebé cada 3 horas, 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media. Entonces, yo hoy en día a mis pacientes les digo, bueno, pues tiene que ingresar alimento cada 3 horas, pero la cantidad que antes comía no, ahora va a tomar alimentos en cantidades más pequeñas, pero balanceadas. Entonces, tener el equilibrio es exactamente ir a lo mismo, en el sentido de que si en edad temprana nos alimentábamos cada 3 horas, hoy en día, adultos, tenemos que estar tomando alimento cada 3 horas. Y este alimento quiere decir un desayuno en la mañana, lo típico. A media mañana puede ser alguna fruta, puede ser alguna verdura. Y luego a la comida típica. Y luego a media tarde puede ser nuevamente alguna verdura, alguna fruta, algunas semillas. Y en la noche el típico. Esto, la variante en la alimentación se da en el balance y sobre todo en el equilibrio para poder que la alimentación en el metabolismo esté constantemente trabajando estos metabolismos para que si yo he comido y me mantengo en ese alimento durante 5 o 6 horas, no me voy a mantener 5 o 6 horas de esa manera. Mi bioquímica va a variar siempre hacia abajo, viene el alimento y vuelvo a subir otra vez, otras 5 o 6 horas viene hacia abajo y vuelve a bajar otra vez. En estas bajas que tiene nuestro metabolismo, nuestro cerebro recurre a los depósitos que ya tenemos, de tal manera que eso representa una mala nutrición. Mientras que si estamos alimentando, ahora me voy por acá porque es superior el alimento, llega a las 3 horas, baja levemente, rápidamente sube, baja levemente, rápidamente sube, baja levemente, rápidamente sube. De tal manera que nuestro metabolismo está constantemente utilizando lo que está de primera mano en la ingesta y no utiliza aquellos depósitos. Me dirán, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo sobrepeso? En ese metabolismo, y hay algunas dietas que así lo manifiestan, en ese metabolismo, estar comiendo cada 3 horas, esos depósitos de grasa que el cuerpo ya no utiliza, los empieza a quemar. Y entonces, lo que está ocurriendo es que ese sostenimiento del metabolismo cada 3 horas va a redundar en un beneficio adicional, sobre todo en el metabolismo de grasas. Entonces, eso es en grandes rasgos lo que es la alimentación equilibrada y balanceada. Gracias, Javier. Quisiera, quisiera hacerte una pregunta, compartir una pregunta que nos hacen desde el público, de los acompañantes. Michelle nos pregunta si los transgénicos pueden ayudar a aumentar esta enfermedad. Transgénicos. Si definimos transgénicos, estamos hablando de algo que es procesado. Y si es algo procesado con la característica que tenga,
eh, tiene que tener dentro de ese proceso algo que lo mantenga. Pues finalmente un transgénico está puesto para disposición del hombre, pero con una química cambiada. Y entonces, si ya se manifiesta una enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica y decimos que la digestión es el proceso importantísimo del ser humano, entrar en alimentación, tendríamos que entrar en una alimentación orgánica. Quiere decir que si ingresa algún alimento que ha sido transformado de alguna manera, habría que ver si la dosis de ese alimento que estoy ingiriendo es la correcta o no. Y entonces, ¿cómo saber de la alimentación que voy a estar comiendo en las próximas horas si es la dosis correcta o no? Bueno, pues esto primero tenemos que entrar en el entendimiento de que el ser humano, para poder estar sano, tiene que tener dos características funcionales. Una, a nivel bioquímico, las dos. Una de ellas es que el ácido glutámico esté en una condición eh, elevada. ¿Cómo se da esto? Cuando mi cuerpo tiene vigor, tengo deseos de estar haciendo cosas constantemente, es decir, no paro, tengo una actividad y una fortaleza y no paro. El efecto de esta manifestación a nivel bioquímico es tener el ácido glutámico elevado. Ese es el primero. Y el segundo es otra sustancia bioquímica que es un acetaldehído. Ese acetaldehído, perdón, ese acetaldehído lo que va a causar es en nuestro cuerpo esos momentos de reflexión. Hoy, por ejemplo, yo estoy hablando y tú estás receptivo y te estoy observando, y para mí significa un momento de recepción, un momento de atención. Y entonces esto significa que el ser humano tiene que tener actividad, y cuando algo nuevo se presenta, tiene que estar alerta y tiene que estar pendiente de todo lo que ocurre en nuestro alrededor. Cuando no están estas dos condiciones, se dice entonces que la persona está teniendo algún problema metabólico. Y eso significa que en nuestro cuerpo hay, de alguna manera, virus, bacterias, hongos y parásitos dentro de nuestro cuerpo que están cambiando esa bioquímica. Y entonces ya no traigo vigor, ya no pongo atención, voy a la nevera, la abro y pregunto para qué la abrí, no me acuerdo para qué la abrí. Traigo las llaves en la mano y pregunto dónde están las llaves y estoy desesperado porque no las encuentro. Ese tipo de manifestaciones se dan. Y entonces, si hablamos de una alimentación transgénica, tenemos que hablar primero de la salud del hombre. Si la persona tiene salud, entonces ingresa un alimento transgénico, lo que puede llegar a repercutir es un cambio en la bioquímica del estómago, tal que en función de la cantidad que coma de ese alimento, va a ser el desempeño que pueda llegar a tener. Voy a poner un ejemplo. Si yo me como una naranja, va a tener una repercusión muy favorable, puesto que es orgánico. Esto es natural totalmente. Pero si yo voy a una tienda y tomo el jugo de naranja que tiene un procesamiento y tiene la acción de algunos químicos como conservadores quizás, al momento de ingresar ese jugo de naranja que procede de la misma naranja, no va a tener el mismo efecto. Y entonces, hablar en una enfermedad con una alimentación orgánica definitivamente es lo ideal. Algunas condiciones en algunos países no lo permiten. Bueno, pues hablar entonces de enfocarnos en la salud de la persona con alimentos orgánicos sería el fundamento número uno. Si lo único que existe como posibilidades alimentos transgénicos, bueno, eso es mejor que no tener nada. El alimento transgénico, por tanto, tiene que ser revisado por las autoridades que tengan que revisarlo para ver las cantidades que la persona debe estar ingresando a su cuerpo, tales que le permitan tener una vida plena. A lo mejor no en el 100% de su salud, pero mucho mejor que cuando no tenía ese alimento.
Entonces, son condiciones que se tienen que analizar. Si hay esclerosis lateral amiotrófica y vienen alimentos de esta naturaleza, evidentemente esos alimentos van a contribuir a un mayor problema a nivel bioquímico y por tanto no es la solución. Javier, la desnutrición, a ver, tú en cuanto a las estadísticas, teniendo en cuenta países como África, por ejemplo, donde hay muchas zonas desiertas, con condiciones donde la agricultura es muy difícil de obtener cantidades de alimentos, eh, aparte de todo lo que es la economía que ha sido bastante, digamos, explotada pues, por los países más poderosos, así también como nuestros países latinoamericanos que también tienen zonas muy deprimidas económicamente. Todo eso logra una incidencia bioquímica por la mala alimentación, tanto como en los países desarrollados con la alimentación transgénica, porque teniendo en cuenta que la agricultura que se está desarrollando en muchos de los países, por ejemplo aquí en Europa, España es un país que cultiva mucho transgénico, la mayoría del, de los alimentos son transgénicos. Sí, hay excepciones, cada vez hay una solicitud y una querella por parte de la población ante las autoridades sanitarias de revisar constantemente estos contratos, ¿no?, con estas multinacionales eh, que nos están causando, estamos pagando por una alimentación que no es la correcta, por precisamente unos beneficios económicos. Bueno, pues esto definitivamente entra ya en ámbitos que son fuera de la salud, pero que impactan a la salud. Claro. Los ejemplos que yo he visto por acá en América, en Estados Unidos, ciertamente hay también mucho alimento procesado, pero ha habido una tendencia hacia alimentos orgánicos. Hoy en día hay muchos alimentos orgánicos que están nuevamente en circulación. Toda la zona central, desde el área de Texas hasta por allá por el área de Michigan, es una zona de grano, es decir, cultivan mucha verdura, mucha hortaliza, mucha fruta. Y entonces el consumo interno se ha incrementado. Esto seguramente porque habrán detectado que la incidencia en enfermedades ha ido a la alta, al mismo tiempo que ha habido estos negocios que buscan evidentemente ayudar al mundo, ayudándose económicamente ellos, y que se ha descubierto que cuando esto sale a la luz pública, el alimento transgénico, sale como la solución para aquellos países que no podían sostener un ritmo económico que les permitiera tener una alimentación balanceada, un desarrollo mejor, un país mejor. Finalmente, seguramente ese fue el objetivo principal. Luego vienen las consecuencias de utilizar esos alimentos dentro del ser humano y las modificaciones que se dan en el ser humano, algunas veces causadas por ese alimento, pero muchas de las veces causadas por los microorganismos. Finalmente, si hoy en día yo te digo, soy una persona tratada con biocuántica, esto quiere decir que en mi cuerpo no hay microorganismos. Quiere decir que si yo de alguna manera como algún alimento transgénico, estos alimentos no deben de repercutir en mi persona, en mi físico, en mi salud, cosa que es verdaderamente cierta. Y entonces Biocuántica va creciendo rápidamente y en el mundo empezamos a tener una representatividad muy chiquita, pero ya está la representatividad. Ya hay más de 99 países que están ingresando a nuestra página y se están documentando. Pues todavía el camino es muy largo por recorrer. La alimentación sigue siendo el factor fundamental. Hay repercusión en la nutrición en función de aquellos países que no pueden, económicamente hablando, sostener a una población que tiene una esperanza de vida de
40, 45, 50 años, y son los momentos en los que el ser humano es más productivo en esa edad, pues hay una preocupación enorme porque simplemente no hay un desarrollo sostenido. Si no hay un desarrollo sostenido y lo único que tienen para alimentar es este tipo de alimentos, pues entonces, si no existieran estos, quizás la mortandad y la expectativa de vida vendría todavía más a la baja. Entonces, los gobiernos están en problemas serios en tomar decisiones de esta naturaleza. Alimentan a la gente y la alimentan, bueno, pues con los recursos económicos que tienen, con la esperanza de que mejoren, y resulta que los alimentos no son los indicados y empiezan las enfermedades a escalar. El problema no es el alimento transgénico, el problema ya es de raíz, es de fondo. Es que ese individuo ya tiene una mala alimentación desde el principio y que gracias a ello generaron en su bioquímica microorganismos que esos, más el alimento transgénico, causan un caos aún mayor. Entonces, no estoy defendiendo a los que producen este tipo de alimentos, siempre voy a ir a favor de los alimentos orgánicos, más sin embargo, debemos ser claros, el problema ya está dentro del ser humano, lo que tenemos que hacer es luchar junto con la Organización Mundial de la Salud para que estas enfermedades que hoy en día están por acá arriba, con todo este conocimiento que todas las terapias alternativas y particularmente nosotros en la biocuántica tenemos, podamos hacer que a nivel mundial estas enfermedades vengan abajo, porque si no, el planeta se acaba. Entonces, es un alto riesgo. La moneda está en el aire, mas sin embargo nosotros nos estamos moviendo fuertemente para poder ayudar en todas esas regiones. Hoy tenemos campañas sociales en las que nos vamos a asilos, en los que hay viejitos, en orfanatos, en los que hay niños, hacemos terapia, no hay costo. En fin, estamos haciendo una labor muy intensa para que, sobre todo en la población infantil, podamos llegar rápidamente a una solución en su salud, y dependerá entonces de la alimentación y de los recursos que el Estado pueda llegarle a suministrar a este ciudadano para que la alimentación llegue a la mesa con la mejor calidad posible. Hoy en día los transgénicos han ayudado, desafortunadamente se va con un sesgo como si fuera nada más negocio, pero verdaderamente el problema ya está dentro del cuerpo humano. Lo que hay que hacer es quitar la enfermedad y entonces alimentarnos con las cantidades que sean exclusivamente las necesarias de alimentos transgénicos y evidentemente complementar con los alimentos orgánicos también. Bueno, yo quisiera hacer una distinción. No sé si estamos aquí un poquito, bueno, primero lo de a nivel del par biomagnético, el tratamiento que ustedes utilizan, o el que tú aplicas con vuestras técnicas, da garantías de mejora o procesos de cambio notables. Es una cuestión que tú crees que a partir de estos tratamientos esta enfermedad se puede erradicar. Con el par biocuántico, que es la herramienta, de la, así es, de la biocuántica energética aplicada, con esta herramienta que es el par biocuántico, podemos llegar a niveles bioquímicos tan profundos, Tote, que hoy en día esos términos yo lo voy a mencionar y me van a juzgar de loco, pero lo voy a mencionar porque para allá va esto. La bionanotecnología. Esto aplicado al cuerpo humano, yo lo aplico y todos los alumnos que tenemos lo aplican en la actualidad. ¿Esto qué significa? Que hemos llegado a tener tal impacto en la enfermedad que si contara algunos casos que nos han sucedido recientemente, hace 4 días, llega una mujer con una tumoración de 16 centímetros, imagina, es una prominencia así como que estaba en el hígado, y veías tú el vientre y se veía el hígado, el vientre se veía de esta manera, vamos a poner la mano un poquito más horizontal,
se veía de esta manera y luego la prominencia y luego volvía a bajar. Era claro que estaba ahí la tumoración. Empezamos a trabajar con la terapia ejecutando el par biocuántico y esa bola literalmente, esa prominencia literalmente se redujo totalmente. Estamos hablando de 38 minutos después de la terapia, se redujo una tumoración en la que la paciente femenina de 42 años, llega finalmente ya enviada a su casa para terminar su vida con esta enfermedad. Y entonces, con la aplicación de la terapia, el conocimiento de la aplicación de la terapia y el conocimiento del cuerpo humano, pudimos reducir esa tumoración de 16 centímetros a 3.4 centímetros. El día de mañana la voy a terminar de atender y bueno, seguramente su estado general va a estar mejor. Ella no comía, tenía debilidad muscular. En pocas palabras, está relacionado con esta enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Tenía un problema muy severo, tenía problemas del sueño, tenía problemas de diabetes y bueno, salió de aquí, de la terapia, de mi consulta, salió con mucha hambre, cosa que no había tenido en los últimos días, no podía comer porque no se le apetecía nada. Entonces, el tener el impacto con esta herramienta aplicada es en todas las enfermedades, Tote, no nada más en esclerosis lateral amiotrófica que hoy nos ocupa, en todas las enfermedades y tiene un alto impacto, altísimo impacto. Y entonces es favorable totalmente para el ser humano. Por eso es nuestra preocupación llevar esto a todo el mundo. Pues te apoyamos en esa labor. Sabemos que estás haciendo un gran trabajo y una gran labor aparte de humanitaria, que tienes una preocupación conciencial muy alta y un compromiso con la humanidad que, que lo sabemos porque ya te venimos siguiendo desde hace tiempo y pues por eso seguimos colaborando con vuestro equipo. Y ahora quería solamente para matizar un detalle en cuanto para terminar con el tema de los transgénicos, aclararte que el hecho de que sea una verdura o que sea una manzana o que sea cualquier producto que no sea procesado por la industria, igual puede venir de origen transgénico, o sea, que es genéticamente modificado. Y entonces ahí interviene también gran, puede haber un porcentaje alto de incidencia en la bioquímica, porque estamos hablando de que genéticamente no corresponde con exactitud a lo que estamos preparados a recibir, ¿no? Básicamente esta es una de nuestras ocupaciones y que en apoyo con varias plataformas sociales se vienen presentando solicitudes para cambiar para reducir el impacto de esta alimentación a nivel global, a nivel de todo el mundo, lógicamente. Es correcto. Mira, nosotros hemos hecho dos proyectos. Uno fue modificando genéticamente el ADN del maíz. Yo no lo modifiqué, lo modificó un doctor de acá de México. Y la característica que hizo al modificar el ADN de este maíz fue muy, muy particular. Lo que observamos al pedirle autorización a una persona que se dedica a la siembra de maíz de muchos años en una zona muy particular de México, tú podías ver toda esa siembra y venían todas las plantas con una altura determinada. Entonces llega ese alimento modificado, hizo un cambio muy importante y luego volvió a bajar. Es decir, le pedimos que sembráramos media hectárea, se cuadruplicó la producción de ese maíz. La diferencia fue que había sido modificado por un ADN, es decir, por una química muy particular diseñada. Eso es un alimento transgénico y esto fue modificado
genéticamente, primero en laboratorio y luego lo llevaron a la tierra y funcionó tal como lo modificaron en laboratorio. Nosotros hicimos el ejercicio modificando, y esto será en algún momento tema de más profundidad, modificamos a través de la misma biocuántica, modificamos las características del mismo ADN en calabaza y en sandía. Y esto, sin entrar en el cómo lo modificamos, porque no es el tema, modificamos calabaza y sandía y lo llevamos a la siembra, es decir, a una parte en la República diferente a la que llevamos el maíz. Y el resultado fue que se modificó 3 veces en calabaza y en sandía. Si, bueno, tenías una sandía pequeñita, al momento de modificar el ADN de la planta, se cuadruplicó el tamaño de esa fruta. La diferencia fue que en el maíz, el sabor que el maíz arrojaba no era como el original, mientras que en la calabaza y la sandía, el sabor que presentaba tenía características exactamente igual y dulces. Es decir, la calidad y la cantidad de esta verdura y de esta fruta fue modificada de una manera tan importante que dijimos, bueno, pues esto, la biocuántica no nada más funciona para el ser humano, también funciona para la agricultura. Solo que nos detuvimos en ese proyecto porque la prioridad ahorita número 1 es el ser humano. Y hicimos el segundo proyecto en el que se constató que la producción de calabaza había tenido tal impacto que inmediatamente nos abordaron las autoridades para saber qué es lo que estábamos haciendo y optamos por no movernos hacia esa dirección. Alimento es muy importante, pero ahorita es más importante sanar a la persona. Entonces, entiendo claramente lo que es el concepto de transgénico y lo hemos hecho de las dos formas. Con biocuántica hemos podido lograr un cambio radical y sin modificar verdaderamente el fruto, el ADN del fruto, sino haciendo que los nutrientes de la tierra lleguen de una manera muy sólida, coloquialmente hablando, de tal forma que esa fruta llegue a desarrollar características aún superiores. Hemos tenido a bien replicarlo en algunos otros frutos, pero no los hemos documentado. Es decir, tenemos ya evidencia que no es oficial de que en el ecosistema hemos trabajado y hemos modificado ADN con total impacto, que hoy en día, por allá en España, hay un grupo muy entusiasta en Zaragoza que tienen huertos, ya no es uno, ya son dos, que tienen huertos y todo lo que están sembrando, todo lo están tratando con biocuántica. De tal manera que ya nos han dado a comer frutos de ese huerto y no he encontrado manjar más delicioso que aquello que ha sido tratado con biocuántica. Te lo digo abiertamente. Habrá países en los que no haya semilla y si hay semilla no hay agua. Bueno, pues nos hemos metido a través de la biocuántica a poder generar este vital líquido y lo hemos conseguido. Tampoco es un proyecto ahorita poder generar agua a través de la biocuántica. Ahorita el objetivo principal es directamente al ser humano, a sanarlo. Sanado el ser humano puede desarrollar y entonces ellos que desarrollan pueden hacer estos proyectos y el beneficio pues se va a dar para todo el mundo. Si yo lo hago, quizás, Tote, yo me haga millonario, pues es probable, ¿no? No es mi intención dejar al ser humano enfermo. Mi intención es dejarlo sano y que ellos que están sanos puedan llegar a desarrollar algunos proyectos que sean de beneficio para el mundo. Sería todavía mucho mejor. Eso que has dicho de la generación de agua, me recuerdo al doctor William Reich, que tuvo
un proyecto bastante biocuántico, ¿no? Utilizaba unas herramientas diferentes, pero era generar un magnetismo para atraer la lluvia, para atraer cambios positivos en zonas donde eran totalmente desiertas, y lo consiguió, de hecho. Es que es fantástico. La cosa es, si no hay nada en el mundo de esto, entonces se vuelve moda, y después de volverse moda es peligroso para el que lo generó. Sin entrar en ese detalle, no lo voy a mencionar, pero bueno, ahorita nuestra prioridad no va por ahí. Yo ya generé agua con biocuántica, nada más yo, a nadie le he dado ese, digamos, entre comillas, secreto, Es porque no es, primicia ahora sí, mismo. exactamente. No lo he querido hacer público, bueno, hasta ahora, porque verdaderamente es importante, eh, pero date cuenta de esto: cuando el ser humano está enfermo, la enfermedad eh, trasciende, es decir, el cuerpo emana energía, y si la energía que emana es energía sucia, entonces lo que va a ocurrir es que el ecosistema va a sufrir. Si la energía que emana el ser humano es limpia, es decir, está sano, no tiene microorganismos, esa energía que emana va a ser tal que lo que esté a nuestro alrededor, y esto yo lo hice como otro proyecto, lo que está a nuestro alrededor, todo se vuelve verde, es decir, genera vida en el ecosistema de una manera impactante. ¿Qué quiere decir? Que aquellas zonas que sufren verdaderamente, si sanamos el core, el fundamento del planeta, que es el hombre, entonces el planeta mismo por consecuencia va a sanar. Por eso es la Estoy, importancia. estoy Estamos hablando de más completamente, de... estoy completamente de acuerdo contigo. Ajá, ajá. Y entonces vamos trabajando, y ya estamos trabajando en ello. Espero que mis ojos alcancen a ver el cambio que yo visualizo. Lo veremos seguro. Eh, Quisiera agradecerte, compartir esta charla con nosotros. Javier es el creador y el autor del par biocuántico y de la biocuántica energética aplicada. Es autor de muchos libros, el de biocuántica energética aplicada y de regeneración tisular humana, comprobación del par biocuántico, método científico y del mapa cerebral. Eh, yo estoy seguro que las personas que vean este vídeo van a ponerse en contacto contigo. Hay muchas personas en el chat preguntando eh, eh, cómo ponerse en contacto contigo. Si tienen las personas que no viven en México, cómo pueden acceder a tu consulta. Muy bien, mira, dos cosas. Una es a través de nuestra página. En nuestra página hay una sección que se llama Directorio de Biocuántica. En ese directorio ya tenemos el directorio de alumnos que están haciendo biocuántica en el mundo. Y entonces, a través de ese directorio van a encontrar el nombre del terapeuta especializado, el teléfono y el correo electrónico, de tal manera que puedan tener cerca de su localidad alguien que pueda auxiliar. Si aún así desearan venir con su servidor, que para mí sería un honor poder tratarlos, bueno, pues a través de nuestra página www.parbiocuántico.com, ahí hay una sección en la que dice contacto, le dan clic ahí y ahí abre una dirección de correo electrónico. Le dan el clic a la dirección de correo electrónico, y con mucho gusto ahí recibimos todo y respondemos todo. Pues amigos, ya saben, ya tienen toda la información, pueden entrar directamente a la página y consultar si quieren pues a un profesional, a un terapeuta que esté en la zona propia donde se requiere el servicio, donde se requiere la orientación, o directamente consultarlo con Javier. De todos modos, en la entrada de este correo, en la entrada, perdón, en la entrada de este vídeo están todos sus contactos, todas las direcciones, y luego de esta emisión publicaremos este vídeo nuevamente con una entrada en la web donde ampliaremos la información
completa de contacto y la información en España, en Europa y en América. Y bueno, Javier, hemos tenido una charla muy buena, interesante. Quiero preguntarte si quieres añadir algo, si quieres compartir alguna información adicional en cuanto a la esclerosis lateral amiotrófica y para ir despidiéndonos de este videoprograma. Con mucho gusto. Únicamente hacerle ver a todo aquel paciente que padece esta enfermedad que hoy en día ya hay una alternativa, y es una alternativa totalmente validada, en el sentido de que hemos tenido a bien poder hacer exámenes clínicos que demuestran el antes y el después de la enfermedad, de tal forma que podemos tener el sustento científico de cómo es que la enfermedad se da, como ya la he descrito, y sobre todo poder no vanagloriarnos ni decirle a la medicina yo soy el que sé de esta enfermedad, sino que nos vea la medicina, el sector salud, como la herramienta en la que pueden ellos recargarse totalmente, en la que podemos discutir cualquier enfermedad, y que esta enfermedad particularmente le podemos describir con un detalle hasta la profundidad para que quede claro cómo es que se da esta enfermedad, y entonces posiblemente hacer grupos de trabajo con las instituciones que ya existan y poder contribuir a entender cómo es que verdaderamente la enfermedad se da. Mi intención no es decirles yo soy Javier Cantú el que sabe de esta enfermedad, sino decirles aquí está esta herramienta que está a disposición de ustedes, utilícenla, yo les puedo enseñar a usarla de tal forma que si yo no estoy, bueno, pues ellos ya van a aprender a poder utilizarla, bueno, pues simplemente la dejamos también abierta al mundo entero. Esclerosis lateral amiotrófica es curable totalmente, nos ha tocado algunos casos ya de éxito, algunos que están en desarrollo y que están en progreso. Bueno, pues tengan la confianza, pero sobre todo la tranquilidad de que ya está la opción, y es únicamente contactarnos y contactar al grupo de profesionales que ya están desarrollando la terapia en el mundo. Por mi parte, agradecer a Caja de Pandora y particularmente a ti, Tote, este momento tan importante que nos permites poder llevar a todo el mundo a través de esta gran tarea que ustedes llevan para que la evolución humana verdaderamente sea de manera integral. Yo agradezco nuevamente a ti, a Caja de Pandora y a todas las personas que hacen posible este programa. Y bueno, pues el mejor de los deseos. Yo en un momento más salimos ya directamente a comer, ustedes directamente a dormir. Que la pasen bien. Y bueno, pues un fuerte abrazo para toda la audiencia y particularmente para ti, Tote. Muchas gracias, Javier. Es un honor tenerte con nosotros, es un placer igualmente. Tenemos pendiente un encuentro personal que no hemos podido coincidir cuando vienes aquí a España, pero para la próxima espero que sea posible. Y nada, tienes una cantidad de público dándote apoyo, hablando de que una exposición excelente que has tenido y solamente invitar a todas las personas que nos estén viendo y que quieran que Javier comparta información sobre otras enfermedades, que lo sugieran dentro de los comentarios de los vídeos de Javier, de este último especialmente, para que el próximo año 2016, que tenemos pensado tratar diferentes patologías, podamos preparar con tiempo algunas de estas. Y nada, muchas gracias por acompañarnos a todos ustedes, amigos de la Caja de Pandora. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al equipo de Javier, que sabemos que cuenta con un equipo de apoyo muy importante, los cuales te apoyan y están compartiendo tu conocimiento y están llevando esta terapia
a todas partes del mundo y bueno, todo el apoyo que podamos brindarles desde aquí de la Caja de Pandora. Un abrazo fuerte, Javier, que tengas una feliz noche, una feliz cena y estamos en contacto y nos vemos en la próxima. Con mucho gusto, hasta pronto. Hasta pronto a todos, gracias a todos.